No sé si les quedó alguna duda sobre lo que es esta unión, muscular, neuromuscular. ¿Les quedó alguna duda sobre esto de unión neuromuscular que les explicó Clara? No, eso estaba clara. Bien, buenísimo. Bueno, Bueno, acá en la otra diapositiva podemos ver esto de la clasificación también de los músculos, ¿no? Del músculo esquelético, el liso y el cardíaco. Pero si ustedes se fijan acá en el músculo esquelético, ustedes ven que los músculos esqueléticos tienen diferencia entre uno y otro, ¿no? Los músculos estos. Acá tienen los convergentes, los circulares, los multipeniformes, los bipeniformes, unipeniformes, los paralelos, los fusiformes. Esto a lo que refiere es a la disposición de los fascículos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de fascículos, hablábamos de muchas células musculares juntas, envueltas? Bueno, estas células envueltas en fascículos, en los diferentes músculos, según la región en donde estén, se disponen de esa forma. Ustedes ven acá el orbicular de la boca o el orbicular de los ojos, que son músculos con forma circular, porque los fascículos están dispuestos así en forma circular. Acá los convergentes tienen acá el tendón, y los fascículos convergen a este tendón, por eso se llama este tipo de músculo convergente. Los fascículos convergen a este tendón. Tenemos de ejemplo el pectoral mayor. Después tenemos acá los multipeniformes, que los fascículos se enlazan a estos tendones intermedios y después desembocan en un tendón mayor. Tenemos de ejemplo el deltoide. Los bipeniformes, los fascículos se disponen en esta forma y a un lado y al otro hay tendón. Los unipeniformes que se unen a un tendón en forma, podríamos decirlo, de varilla. ¿Sí? Que ustedes cuando vean la clase de músculos que hay en el cuerpo van a poder encontrar toda esta variedad, y esto les hace más sencillo poder aprender los nombres de los músculos, porque como ustedes sabrán hay más de 600 músculos dentro de lo que es el cuerpo humano. ¿Sí? Y acá, bueno, vemos también lo que es el músculo cardíaco y liso, que como habíamos dicho, el músculo liso se encuentra en los órganos huecos, que acá, por ejemplo, está el intestino grueso, el intestino delgado. Acá tenemos el corazón, con sus capas, pericárdica, miocárdica, endocárdica, ¿sí? En este examen, Gonza, va a haber, por ejemplo, algunas preguntas en el sentido de lo que estuviste hablando recién de la clasificación de los músculos.
¿O no sabes? No sabemos, pero puede llegar a ser, eh, puede llegar a ser que le pregunten algo. La verdad desconozco, pero si nosotros nos llegamos a enterar algo de cómo va a ser el parcial en sí, nosotros se lo vamos a comunicar. En principio, que yo recuerde, cuando yo hice morfofisiología sobre músculos, sobre los tipos de músculos, no me acuerdo que me hayan preguntado, pero no quiero decir que no lo puedan llegar a hacer. ¿Sí? Sí, en la guía las preguntas están más referidas a todos los procesos químicos que recién estuvimos viendo, pero los músculos son importantes, aparte de la función que cumplen para nosotros los enfermeros, porque hay un tipo de vía de administración de medicación que se lleva a cabo en los músculos. Claro. Entonces es sumamente importante que yo identifique los músculos, porque en las indicaciones médicas ahí se especifica el tipo de aplicación. Claro. Y bueno, y esto de saber identificar cuáles son las vías de administración me van a salvar de un montón de dolores de cabeza, porque muchas veces uno no, esto que parece tan simple y tan sencillo, uno no identifica que es una aplicación subcutánea, que es una aplicación intramuscular, cuando los lugares, las localizaciones son diferentes. Y si esa medicación fue hecha para una aplicación en el músculo, es sumamente importante que yo identifique el músculo, porque si yo aplico esa medicación en otro sitio, puede haber efectos adversos, inclusive puedo producirle alguna lesión a un paciente. Identificar la ubicación de los músculos es importantísimo porque, bueno, hay ciertos músculos en particular que son los lugares claves donde yo voy a realizar medicación intramuscular. Exacto. Bueno, acá lo que podemos ver, bueno, son los músculos que conforman la cabeza y el cuello. Bueno, son todos estos, no, como que repasarlos uno a uno, no, esto requiere como más memoria visual. Por ahí los de la cabeza los puedo relacionar para acordarme con las estructuras óseas. Por ejemplo, el músculo frontal se relaciona con el hueso frontal. Después la aponeurosis craneal, que sería toda la parte de arriba de la cabeza, el temporal, el occipital, que también coinciden con las estructuras óseas. Los músculos de la cara. Los músculos circulares, los de la boca y los de los ojos, son los únicos músculos que no tienen inervación a hueso. Son los únicos que no se inervan a los huesos. Claro. El Claro. macetero es cuando yo mastico, que se marca acá, ese es el músculo macetero, que es el que permite el movimiento de la mandíbula para poder triturar los alimentos. El esternocleimastoideo es uno de los del cuello, y el trapecio. Exacto. Con respecto a lo que les decía Clara del orbicular de los ojos y el orbicular de la boca, si bien la gran mayoría de los músculos se insertan a huesos, estos se insertan a la piel, no tienen inserción a huesos, ¿sí? Una forma práctica para decirle cómo estudiar los huesos, háganlos por regiones. Por ejemplo, región cabeza-cuello, estos músculos. Región del brazo, estos músculos. Región del tórax, estos músculos. Región el miembro inferior, estos músculos. Y así también van aprendiendo estos nombres. Y se van ubicando dónde están cada uno, ¿no? Acá seguimos viendo músculos.
Sí. Los músculos del tronco, tenemos el pectoral mayor, el recto, que es todo este, uy, se me fue. El recto, que es todo este, el recto abdominal, el transverso abdominal, que está atrás de estos otros músculos del recto, del oblicuo, el oblicuo externo. Después tenemos acá el deltoide. Si ustedes se fijan, tenemos clavícula, tenemos acá tendón, inserta el deltoide. Acá también pectoral mayor, el bíceps del brazo. Y como le decía Clara, es importante saber los músculos porque las inyecciones intramuscular, por lo general, siempre van en deltoides o en los músculos de los muslos. Y en los músculos del glúteo. También cuando una persona tiene dificultad respiratoria, cuando esta dificultad respiratoria es bastante visible, lo que tengo que identificar, esa persona posiblemente va a tener uso de músculos accesorios, que se van a notar en la zona de los pectorales, se van a marcar esos músculos. Exacto. Y tiraje intercostal es cuando se marcan las costillas de la gran dificultad respiratoria que tiene. Eso me indica de que la dificultad que tiene es gravísima, ¿no? Digamos, que una persona tenga el uso de músculos accesorios para poder respirar, me está indicando de que tengo que actuar ya. Exacto. Bueno, acá también pueden ver también lo que sería la parte posterior del cuerpo. Tenemos el esternocleidomastoideo, el trapecio, también la parte posterior del deltoide. Tenemos también el tríceps del brazo, el dorsal ancho. Tenemos los iliocostal, dorsal largo, espinal. Después, si nos fijamos, también están los del miembro superior e inferior, que es lo que yo les decía, es conveniente que ustedes los separen, como para que sepan en qué zona está cada músculo. Por ejemplo, si vemos los del miembro inferior, tenemos al glúteo mayor, al glúteo medio, por debajo de este está el glúteo menor, tenemos el aductor mayor, el bíceps femoral. Después acá vemos una jeringa con su aguja, una inyección para colocar en la zona glútea, ¿sí? Que es lo que les hablábamos antes, de que es importante saber los músculos porque sabemos a dónde va esta medicación, ¿sí? Siempre se hace en el glúteo 4 cuadrantes y la inyección siempre va a ir en el cuadrante superior derecho. Ahí muestra la aguja que está de costado, pero la aguja no va de costado, sino que va directa a mi cuerpo. Claro. Y va a 90 grados, quiere decir que va derecha, como si fuera una lapicera. Sí. Claro. Hay otro tipo de aplicaciones que llevan otro tipo de ángulo, pero los intramusculares van vertical al cuerpo de la persona. Si ustedes ven, acá se aplica la inyección
cuadrante superior derecho, porque por esta parte pasa el nervio ciático, ¿sí? Si nosotros colocamos la inyección en cualquier otro lado, podemos dañar a la persona, podemos dañarle un nervio. Entonces la zona segura siempre es cuadrante superior derecho. Que sería este cuadrante acá, señalado, donde hay parte del glúteo mayor y el glúteo medio. Los músculos glúteo mayor y glúteo medio. Después acá seguimos viendo más músculos. Acá tenemos los músculos de los miembros inferiores. claro, el miembro inferior, que también en la zona del muslo también van inyecciones, ¿sí? Más que nada en los niños chiquitos, los bebés. No sé si han visto que las vacunas se las ponen en los muslos, porque tienen más desarrollado el muslo que el deltoides para la zona de aplicación de una intramuscular. Y bueno, acá siguen apareciendo más nombres, pero quiero llegar a la filmina esta, que a mí me parece interesante, que los nombres de los músculos, o sea, no es tan difícil por ahí aprendérselos si ustedes los van separando por regiones, y además también sabiendo que si el nombre me dice algo siempre, ¿sí? El nombre del músculo me dice algo. Por ejemplo, acá habla de la dirección, o sea, te dice orientación de los fascículos respecto de la línea media del cuerpo. Recordemos que los fascículos son muchas fibras musculares juntas, ¿sí? Y la línea media, acuérdense que es la línea imaginaria que pasa por el medio de todo el cuerpo. Entonces, si encontramos, por ejemplo, el recto del abdomen, quiere decir que este músculo se llama recto, ¿por qué? Porque sus fascículos están en paralelo a la línea media, ¿sí? ¿Qué significa paralelo? Es que nunca se van a cruzar. Por ejemplo, dos líneas paralelas nunca se cruzan, son como las vías del tren. A eso es lo que se refiere cuando dice recto. Recto del abdomen es uno. Es recto paralelo a lo que es la línea media. Los transversos, por ejemplo, el transverso del abdomen, ¿por qué? Porque con la línea media harían como una perpendicularidad. ¿Sí? Como si ustedes han visto en matemática, las líneas perpendiculares se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, ¿no? El oblicuo significa diagonal a la línea media. Vemos la línea media, estos fascículos se disponen en forma oblicua a esa línea. Tenemos como ejemplo el oblicuo externo. También los nombres hablan del tamaño de los músculos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, habla del máximo, mínimo, el más grande, el más pequeño, por ejemplo, glúteo mayor, que era lo que veíamos. Hay un glúteo mayor, un glúteo medio, un glúteo menor. ¿Esto qué significa? Que uno va a ser más grande que el otro. Un músculo va a ser más grande que el otro. Esto es lo que nos da indicio cuando hablamos de mayor o menor. El largo, corto, por ejemplo, el aductor largo, el aductor corto. Esto nos va a hablar del tamaño de este músculo. El aductor largo es un músculo grande, largo, es como estirado. El corto es más chiquito, más
angosto, por así decirlo. Después hay músculos que son anchos, como el dorsal ancho. Hay músculos grandes, como el aductor mayor. Más grandes, como el pectoral mayor. Vasto que significa inmenso. Por ejemplo, el músculo vastolateral, ¿sí? Este cuadrito igual lo tienen en el tórtora, ¿sí? Después también la forma que tienen estos músculos, por ejemplo el deltoides, tiene una forma triangular. Deltoides, por ejemplo, el músculo deltoide tienen forma de de delta. Si ustedes estudiaron geografía, habrán visto que un delta o la letra delta de griega es una forma triangular, ¿sí? Por eso se le asignó este nombre, deltoides, porque tiene una forma triangular. Después, los que tienen forma de trapecio, como el trapecio, como el músculo trapecio. Los que tienen formas de serrato, como dientes de sierra, del serrato anterior. Los que tienen forma de rombo, como el romboides mayor. Los que tienen forma de círculo, como veíamos el orbicular de los ojos, o el orbicular de los labios. Pectineo, que es similar a un peine, ¿sí? Los piriformes, que tienen forma de pera. Los platismas, que tienen forma plana, como el músculo platisma. Cuadrado, que tienen forma de cuadrado, de 4 lados, el cuadrado femoral. El gracil, que es delgado. También se pueden nombrar a los músculos por su acción principal, como por ejemplo el flexor, los flexores, que significa que reduce el ángulo articular, como por ejemplo el flexor radial del carpo. Los músculos extensores, que aumentan el ángulo articular, como el extensor cubital del carpo. Los abductores, que aleja el hueso de la línea media, como por ejemplo el abductor largo del pulgar. El aductor, que acerca el hueso a la línea media, como el aductor largo. Los músculos elevadores, levanta o eleva una parte del cuerpo, como el elevador de la escápula. Los depresores, que baja o deprime una parte del cuerpo, como el depresor del labio inferior. El supinador, que rota la palma en sentido anterior, como el músculo supinador. Los pronadores, que rota la palma en sentido posterior, como el pronador redondo. Los esfínteres, que disminuyen el tamaño de un orificio, que es esto, por ejemplo, el esfínter externo del ano, o el esfínter del esófago, o el esfínter del estómago, que son los que impiden que, por ejemplo, retorne la comida y solamente siga un camino. El tensor, que torna rígido una parte del cuerpo, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Los rotadores, que rotan hueso alrededor de su eje longitudinal, como los rotadores. También se los puede llamar a los músculos según el número de tendones que tenga de origen. Por ejemplo, los bíceps, tríceps, cuádriceps, que bíceps significa 2 orígenes, como el bíceps braquial. Tríceps significa 3 orígenes, como el tríceps braquial. El cuádriceps, que significa 4 orígenes, como el cuádriceps femoral. También se los puede nombrar según la localización, que era lo que hablaba Clara
sus nombres están íntimamente conectados con el hueso en donde se localizan, como por ejemplo el músculo temporal, que es el músculo cercano al hueso temporal, o también donde se originan y donde se insertan estos músculos, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que se origina en el esternón y en la clavícula y se inserta en la apófisis mastoide del hueso temporal. Por eso se llama esterno, de esternón, cleido, de clavícula, mastoideo, de mastoide, ¿sí? Esa es la forma en que se les da nombre a los músculos. Pero como les digo, sería bueno que ustedes se vayan haciendo como zonas y vayan poniendo los nombres de los músculos según la zona, según el miembro inferior, según el miembro superior, la región del cuello, la región de la cabeza, la región del tórax, ¿sí? Y van a ver que se les va a hacer mucho más fácil aprender los nombres. No sé si entendieron esta parte, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gonza, yo 5 minutitos más y me tengo que desconectar. Bueno. ¿Alguna duda, chicos, que le haya quedado con...? Porque acá ya finalizamos la presentación, que les haya quedado. Con respecto a esto, hemos estado hablando. No, por ahora no. Yo tengo el libro, así que iban pasando las imágenes y también iba mirando en el libro. Ajá. Re bien. A ver, acá en el chat había algunas, pero no. Muy linda clase, me ayudaron mucho. Bueno, muchas gracias, chicos. En cuanto a la guía, ¿hubieron alguna consigna? A ver, la voy a buscar acá en el celu. ¿Hubo alguna consigna que se les hizo difícil contestar? ¿Pudieron contestar todas? Y había que leer mucho para poder contestar porque la profe misma también creo que ella había dicho de que, por ejemplo, para nombrar no, estoy hablando del esquelético, ya se me mezcla todo. Pero yo sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, sí tuve que leer mucho para poder lograr, por ejemplo, en el tema de la secuencia de los eventos que provoca la contracción del músculo, le puse que era verdadera y después estuve comparando con una compañera y había sido que era falsa. Ajá. Pero es cuestión de leer y tratar de interpretar lo que dice el libro. Claro. Por ejemplo, en esa de verdaderos y falsos, ¿sí? Cuéntenme qué pusieron en la A. Quedan 10 minutos. Yo puse que era verdadero. Ajá, muy bien, sí. En la B, de la secuencia de eventos. Y esa es falsa. Es falsa, muy bien, porque la secuencia de eventos para la contracción muscular es cuando se produce esa contracción, ¿sí? Cuando se liberan los canales de calcio, se libera el calcio del retículo sarcoplasmático, de ahí comienza la contracción, ¿sí? Es falsa. La C. Te interrumpo, Gonza. Te interrumpo 2 segundos. Sí. Antes que nos olvidemos y antes que termine la comunicación. Bueno, lo que le queríamos comentar Sí. fue que, bueno, nosotros vieron que somos tutores de este año, somos nuevos en la facultad y estamos en primer año. El tema es que estamos medios complicados porque, bueno, nosotros formamos partes de un programa de la facultad que es de ingreso y permanencia. ¿Se acuerdan que les hemos comentado cuando empezamos?
El tema es que, bueno, venimos dedicándole bastante tiempo a todo esto, pero bueno, desde la facultad no tenemos respuesta en relación a nuestro trabajo, digamos. Así que bueno, les queríamos comentar que posiblemente por un par de semanas no nos vamos a estar comunicando porque en teoría el programa este era intercambio, digamos, de nuestro trabajo de dinero, como todo trabajo, pero la facultad no está cumpliendo con eso, así que calculamos que por una semanita no nos vamos a estar comunicando hasta que tengamos una respuesta desde la facultad, porque desde que empezamos en marzo, eh, promesa de que se van a poner al día, pero bueno, la verdad que nos preocupa de que sigan pasando los meses y no tengamos ninguna respuesta en cuanto a la retribución económica que se había acordado. No sé, Gonza, si querés comentarles algo. Sí, nosotros lamentamos mucho porque de verdad queremos ayudarlo un montón, porque entendemos que la materia es difícil, entendemos el enojo que tienen ustedes con respecto a que no se les dé clase como en las otras materias, entendemos todo, por todo lo que pasa lo entendemos porque nosotros también hemos pasado en su momento. Desde nuestro lugar lo único que podemos hacer es acompañarlos, transmitir estas inquietudes, como lo hice la otra vez con Juan José, pero ya la decisión es de la cátedra. Ustedes han visto que hemos hecho bastante trabajo con respecto a esto de las guías, de hacer clases de Zoom y demás, pero también nos vemos en la necesidad de poder cobrar, si bien no es un sueldo muy enorme, porque es como una beca mínima, pero hace 2 meses que vienen atrasados y ya van a ser el tercer mes, y es lamentable porque, o sea, la traba viene desde más arriba, o sea, el problema no son ustedes, ni el problema somos nosotros, el problema lo tiene otro, ¿sí? Y lamentamos que esto repercuta ante ustedes porque sabemos que cuesta, pero ojalá que se solucione pronto para poder volver a retomar. No queríamos dejar de hacer este viernes, estar con ustedes para que no quedaran colgados con esta guía, que era más larga. Pero bueno, vamos a esperar a que se nos contacte desde la facultad, de la universidad, a ver qué va a pasar, porque esto nos tiene en incertidumbre y como ustedes sabrán, todo trabajo tiene que ser remunerado. Nosotros no estamos acá ad honorem. Entonces tenemos que esperar a ver qué resuelve la facu, la universidad, y lamentamos tener que parar esto por un tiempo hasta que resuelvan, pero queríamos comunicárselos porque ustedes también están involucrados y no queríamos dejarlos colgados así, ¿sí? Espero sepan Sí. entendernos. Y también les agradecemos, bueno, como ya le dijimos en su momento, esto que nos manifestaron en relación a los profes de la cátedra, porque la verdad como que nosotros veíamos lo que estaba pasando, pero como que no necesitamos, digamos, que ustedes nos dijeran, y bueno, la verdad que nos alegró un montón de que la comunicación que se llevó a cabo con los profes haya tenido una respuesta favorable. Y les reagradecemos, digamos, que de alguna manera ustedes nos ayudaron a poder facilitar esto que tanto lo estaba perjudicando, porque sin duda que si no tienen las clases teóricas es imposible avanzar, porque hay veces que uno lee una cosa y en realidad el docente está pidiendo otra, es todo muy nuevo, es todo bastante complejo. Así que, bueno, desde ya que no tuvimos tiempo antes de vernos, les agradecemos por esto y genial que de a poco se vaya solucionando. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, chicos, nos queda poco, quedan 4 minutos. No sé, que alguien habilite su micrófono para preguntar si tienen alguna, ¿quedó algo tildado de lo de hoy o quedó algo tildado de la guía si nos llegamos justo con el tiempo? Y le agradecemos todas sus devoluciones.
Vi que una de las chicas había puesto, sí, que había puesto que no había entendido la pregunta 9, que era la de la estructura más pequeña y le habla de la fibra muscular, filamento grueso o miofibrilla. Acuérdense que la fibra muscular es la célula, ¿sí? Dentro de la célula están los organulos. La miofibrilla es un organulo de esa célula. Y dentro de la miofibrilla están los filamentos gruesos, los filamentos finos. Entonces, ¿cuál es más pequeño? Los filamentos, ¿no? Después le siguen la miofibrilla y después le sigue la fibra muscular, que sería lo más grande, ¿no? Eso con respecto a la pregunta 9. No sé si hay alguna antes de que se vayan y antes de que se termine esto, porque quedan 2 minutos exactos. Yo me voy, me retiro, que Chao, tengo otra Clara. clase. Que estén bien, chicos. Cuídense. Gracias. Ajá. Bueno, chicos, si no hay más, los dejo libres porque sé que tuvieron un día bastante pesado. Así que bueno, los dejo libres y nos estaremos comunicando a ver si seguimos o no seguimos o cómo vamos a seguir, ¿sí? Les agradezco a todos los que han estado y espero que haya sido de ayuda este Zoom y que les haya despejado varias dudas de este sistema. Y les agradezco estar ahí, ¿sí? Les mando un abrazo y cuídense y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, nos vemos. Chao, chao, chicos.